Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. El universo de esta semana se trata de la doctora Margarita Cobo, psicoterapeuta, quien nos guiará a través del complicado despertar de conciencia. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Universos, este espacio que está creado para encontrar mejores herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy, yo quiero decirles que tengo conmigo en este espacio a una mujer que desde que llegó en mi vida, y lo tengo claro, en el 2017, se ha convertido en parte de mi diario pensar, de mi diario sentir. Es una mujer que amo profundamente porque es una mujer sumamente generosa con su conocimiento, es maestra, lo que sabe te lo pone enfrente para poderte guiar en estos nuevos momentos que estamos viviendo, en donde te transitas crisis o situaciones difíciles o complejas. Ella siempre tiene una visión, una manera de hacerte sentir que en la vida se puede, pero que también hay una responsabilidad. Y entonces yo amo a esta mujer profundamente y es para mí un honor que esté con nosotros. Me dan ganas hasta de llorar, como les digo. Ella es Margarita Cobo. Mi querida Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, y muy contenta de estar contigo. El amor es recíproco y creo que somos almas afines en este camino que nos unió. Sí. Pues yo feliz de que nos haya tocado, de que me haya tocado conocerte. Yo también. Bueno, yo Margarita también. Es de profesión es médico, luego pues es una de las mejores astrólogas de México, numeróloga impresionante, cabalística, también tiene todo el desarrollo de psicología, de verdad es una mujer que tiene una sabiduría espectacular. Y el día de hoy yo quiero empezar con preguntarte, ¿qué pasó en tu vida, Margarita, que te dedicas a lo que te dedicas? Porque tú ibas en un camino de la medicina muy claro y de repente la vida da un giro y tú con ella. Así es, Marta. Yo desde niña, mi papá me programó para que yo fuera médico. No me arrepiento, me da mucho gusto que lo haya hecho, pero la verdad no escogí mi vocación, él me la escogió y me incitó a ser médico. Me dijo, hija, en cualquier situación, en una guerra, en lo que pase, con una gallina que te paguen por la consulta, comes. Ese era su mejor argumento. Y entonces, bueno, él era un médico doctorado y amaba su profesión. Y bueno, pues sí, me hice médico, no me arrepiento porque me dio una formación y después yo ya empecé mucho a explorar sobre todo las medicinas alternativas, todas las medicinas alternativas, y yo veía a los pacientes, pero veía como que no avanzaban, ¿sí? Como que pues sí, les das el tratamiento, se les quitan los síntomas, pero no mejoran. Entonces yo decía, algo tengo que hacer para que cambien, para que sea diferente. Entonces llegó a mi vida la numerología. Entonces me dieron una charlita de numerología y a mí se me destapó. Al año que volví a ver a esta persona, yo ya tenía 5 cursos de numerología. Hoy tengo 18 cursos. Entonces fue mi fascinación. Y de ahí pasé a la astrología. Pero para esto, entre la numerología y la astrología, por ahí del año 90, empecé en Cábala y en el 92, pues me invitaron a participar, en el 95 ya fue la participación a lo que se llamaba un círculo de luz. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Y bueno, ahí mi vida cambió. Sí, antes de todo eso yo era, pues, ¿cómo te diré? Pues muy preocupona, pues como que decía yo, ¿cuál será el sentido de mi vida? No lo había encontrado. Tengo que decir también que pasé por todos los cursos y talleres de mi amado maestro Alfonso Ruiz Soto, maravilloso, y en un taller muy fuerte que tuvimos con él, de 3 días, sin bañarnos, sin tocar el agua, produciéndonos muchos estados alterados de conciencia. En la última meditación, ya en el momento de ya casi despedirnos, al final de la meditación yo encontré mi sentido de vida, Marta. Y hasta hoy ese es lo que para mí es ese sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida que descubriste de esta manera? El despertar de conciencia. Yo dije, todo lo que me lleve a despertar la conciencia es mi camino. Y entonces desde ahí no me muevo. En el 95 llega el Círculo de Luz, que era de la Sacra Orden del Corpus Hermeticum, o sea, para estudiar hermetismo. Yo no sabía qué era eso. Pero desde que empecé, con todo el conocimiento del Kybalión, ahí me quedé.
Y hoy llevo 25 años en esa orden, en esa escuela, donde el conocimiento es gratuito totalmente y donde ha hecho pues que en mí se forme otro concepto y creo que al menos mi conciencia ha caminado un poco. Todavía espero mucho más. Que tocas del despertar de la conciencia, yo quiero que abordemos este tema porque hoy se habla mucho, ¿no? De que, ay, es que vete al despertar de la conciencia, hoy es que estoy despertando la conciencia, hoy es que los iluminados despiertan la conciencia, pero ¿qué es ese despertar de conciencia? Es el camino espiritual que hoy todo el mundo habla, ¿cómo se come? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo incorporo? ¿Cómo me cambia la vida? ¿Qué es el despertar de conciencia? ¿Cómo es este proceso, Margarita? Bueno, el despertar de conciencia es el poder nosotros salir de lo que se llama el hombre sapiens, el homo sapiens, el profano, ¿verdad? Que es el que vive en la vida mundana, sexo, droga y rock and roll, como decimos siempre. El hombre de plomo, ¿no? Con sus pasiones, con sus instintos, ¿no? Entonces, el Homo sapiens, pues es bastante sanguinario y lo vemos produciendo guerras y los vemos, pues tristemente, acumulando millones y millones, mientras hay muchísima gente que muere de hambre. Entonces están como depredadores, ¿no? Ese es nuestro origen, el homo sapiens. O sea, Entonces, es parte de lo que somos, es nuestra sí, naturaleza también. así, exacto. En nuestra forma natural somos Homo sapiens todos. Todos somos profanos y pues en realidad, como dice Jung, la gente está así hasta que empieza a querer despertar. Entonces, ahí aparece lo que llamamos la iniciación. Entonces, mucha gente en este camino espiritual, pues pasa por iniciaciones, que de Reiki, que de chakras, que de no sé cuánta cosa. Hay un proceso llamado iniciático, ¿sí? Que ese proceso iniciático es algo que sí es importante conocer, porque no es nada más el me inicio y ya, no, sino que ese hombre, ese Homo sapiens, tiene que ser convertido en un hombre estelar, que es el hombre que ejerce su propia voluntad. Entonces, ¿qué es la iniciación? La iniciación es un proceso profundo, concreto, objetivo y material. No hay ningún mantra, no hay ninguna varita mágica, no hay nada, ninguna vestidura, nada que te dé el despertar de conciencia. Y la iniciación es un proceso largo, a veces muy tedioso, lento, y vas evolucionando o vas abriendo o vas despertando poco a poco, porque el Homo sapiens vive en un sueño onírico, vive dormido, vivimos dormidos. Entonces, cuando la iniciación llega a nuestra vida, pues ahí se activan las potencialidades dormidas del alma, ¿sí? Esas potencialidades dormidas del alma es la empresa más elevada y la empresa a la cual podemos aspirar como seres humanos. ¿Nosotros qué somos realmente? Nosotros vivimos en un cuerpo físico, ¿sí? Para vivir experiencias que puedan abrirnos la conciencia, ¿sí? Las experiencias del cuerpo. Nosotros, cuando entramos en un camino espiritual, todos los que andamos en esa búsqueda y sobre todo los iniciados, no desprecian el cuerpo. Porque Sí, es parte de nosotros también, y aparte, como tú dices, es parte de nuestra naturaleza, y si nos vamos al sexo, drogas y rock and roll, entrecomillado, de alguna manera los 5 sentidos los usamos, y tenemos otra parte que es esta despertar de conciencia, pero no podemos renunciar a lo terrenal. claro que no. Estamos compuestos de las dos cosas, nuestro proceso biológico, que es el cuerpo, que es una maravillosa máquina, y que también está aquí para que evolucionemos con placer. Nadie dijo que tenemos que evolucionar con sufrimiento. El placer corporal es bueno. ¿Cuándo es bueno? Cuando es con la exacta medida, el exacto peso y medida que le podemos dar. ¿Por qué? Porque nacemos totalmente instintivos, ¿sí? Entonces es la parte animal, el alma animal. Entonces ese instinto nos domina y empieza el cuerpo a mandar a la mente, a mandar a todo, y entonces pues nos vamos un poquito perdiendo en las ambiciones de todo tipo y en los deseos personales y egoicos de todo tipo. Entonces, a la hora que nosotros buscamos el despertar de conciencia, necesitamos hacer un trabajo material,
objetivo, concreto. ¿Cómo es esto? El esfuerzo que nosotros pongamos para dominar el exceso de instinto, ¿sí? Tenemos que vivir la parte instintiva corporal suficiente, digamos un 30, un 40%, e irle ganando, porque nacemos con el 80% de instinto, o a veces 90, y en estas épocas creo que 99, con todo lo que vemos de guerra, ¿verdad? Entonces, en el proceso iniciático tenemos que ir bajando ese porcentaje, tenemos que ir dejando un 30 o un 40% de instinto que nos sirve para muchísimas cosas, los instintos de conservación, el instinto de pertenencia, todo lo que es instintivo. Y un 60% empezar a irle ganando al despertar de la conciencia. ¿Cómo es eso? Es como, no estamos hablando de reprimir el instinto. No, claro que no. Que pareciera como, tengo que meterme en la cabeza y reprimir todos mis impulsos y mi sexualidad y mis emociones. ¿Cómo manejamos este despertar de conciencia, como dices, desde el lado placentero, para convertirnos en un mejor ser humano? Porque esa es la apuesta cuando uno está en este camino del despertar de la conciencia. Así es, nosotros tenemos que usar el cuerpo, vivir el cuerpo, porque el placer nos ayuda a despertar, pero lo tenemos que saber usar sin que éste nos domine, ¿sí? Porque cuando nos empiezan a dominar las pasiones, entonces nos empezamos a perder, empezamos a sufrir, a preocuparnos, a enfermarnos, ¿sí? Porque muchas veces queremos hacer con el cuerpo, pues, lo que nosotros queramos, ¿sí? Excesos, llevarlo a excesos. Llevarlo a excesos, y entonces se empieza a descomponer toda esta máquina, ¿no? Que funciona muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que llevar al hombre paso a paso es llevarlo de objeto. ¿Por qué? Porque nacemos como Homo sapiens, como profano. ¿Qué es un profano? Un profano es el que está antes del templo, ¿sí? Pro antes y fanum templo. Ese profano se tiene que convertir en un hierofante. Hieros, sagrado, fanum templo. Tiene que colocar lo sagrado en su templo, que es nuestro cuerpo. Y también convertirnos en sujeto. Somos un objeto. ¿Por qué? Porque somos el deseo de un Dios que ni conocemos. Somos el deseo de nuestros padres. Somos luego el deseo de nuestros maestros, el deseo de nuestros hijos, el deseo de nuestros amigos. Entonces nos convertimos en un objeto programado en este ambiente sociocultural, en este ambiente económico, en este ambiente político, religioso y científico. Nos programan y estamos llenos de creencias. Entonces, ese hombre... conscientes de los caminos que tenemos que tomar, en donde nada más vamos repitiendo patrones o escuchando las creencias de otros y ni siquiera nos las cuestionamos. Así es. Vamos a decir, ¿dónde estoy yo en todo esto que me ocurre? Exactamente. Entonces, ese objeto en un momento dado llega a un proceso iniciático. ¿Y qué es el proceso iniciático? Es el camino para dejar de ser objetos y volvernos sujetos o volvernos individuos, el proceso de individuación de Jung. En cuestiones prácticas en el mundo, ¿cómo puedo ver esto si yo ya estoy en la iniciación o si me está ahí como coqueteando? Si puedo ya entrarle a esto del despertar de la conciencia, ¿cómo puedo volverme un iniciado? Ok, yo creo que lo primero es encontrar el sentido de tu vida, ¿sí? Y entonces hacer un balance, cómo estás viviendo, qué te pasa, qué sientes, ¿realmente estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente estás contento? ¿Realmente te sientes muy bien como estás? Y entonces cuando tú te empiezas a cuestionar eso, empiezas a decir, debe haber algo más que venimos a hacer. Yo siempre digo, no nada más venimos de shopping, ¿sí? Venimos a hacer algo más. Y ese algo más es despertar la luz que viene dentro de nosotros. Nosotros, ¿cómo nos podemos definir? Somos luz atrapada por gravedad en cuerpos, ¿sí? Entonces, es una túnica de piel que cubre nuestra luz. Y nuestro proceso es, a través del vehículo llamado alma, empezar a vivir experiencias que nos despierten la conciencia. Y cada vez que nuestra conciencia va avanzando, se hace ese punto de luz. Y la conciencia circula en nuestro torrente sanguíneo. La conciencia es eso material
porque no nada más es hacer mantras, no nada más es invocar, prender velas, ¿no? Es que tiene que notarse, tiene que sentirse, el cuerpo se tiene que sentir saludable, el alma se tiene que sentir contenta y nuestra conciencia tiene que ya no friccionarse con las cosas cotidianas de la vida e irnos desprogramando. Yo creo que, o sea, tú hablabas de una pregunta que a mí se me hace básica, como cuando estás así y te preguntas, ¿qué tan feliz soy en la vida? Creo que cuando uno está en un camino y te sientes con una vibración alta y que nos sentimos, porque nos sentimos plenos, contentos, es cuando estamos alcanzando esta luz, porque finalmente estamos más conscientes, pero muchas veces nos dejamos decir, ¿hace cuánto que no soy feliz? Y puede haber habido veces en donde hace años que no eres feliz y que si no te haces la pregunta ni siquiera te das cuenta que tiene que haber un cambio en tu vida para lograr, y no es que tengamos que ser felices de todos juntos ya, no es esa felicidad, es esa felicidad que habla de la paz, de la armonía interna. Ahí está. Cuando tú no estás ahí, hay que hacer algo, porque muchas veces nos quedamos como seres humanos metidos en nuestra tristeza, en nuestra depresión, en la sombra que tenemos, en la envidia, en la victimez. Y si estás ahí, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, no hay nadie que no haya pasado. Cuando estás ahí es momento de decir, esto ya no va, de agarrar otro sendero, de buscar otra fuente, de ver cómo conecto con esta luz, cómo le hago si estoy sumergido en ese momento. Y cuando alguien dice, ay, es que la felicidad la ves tan lejana, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me conecto con eso tan maravilloso que dicen de la luz interna y la paz y la armonía? ¿Dónde está esa llave? Ajá. Fíjate, tú dijiste algo y es eso. Quizá la felicidad plena y total, solo un iluminado, ¿no? Pero el nivel de paz interior que tú tienes es lo que te indica que estás trabajando, que estás en el camino y que estás en lo correcto. Ahora, es necesario decir que este camino requiere esfuerzo y sacrificio, dos palabras que no nos gustan. ¿Por qué requiere esfuerzo y sacrificio? Pues porque somos muy bombardeados por la cultura, por todo lo de haz lo que tú quieras. No, es haz lo que tú quieras. Pero esto reúne 3 puntos. Haz lo que tú quieras. Siempre la ley es el amor. Y todo ese haz lo que tú quieras con amor tiene que estar regido por la voluntad. Y entonces el Homo sapiens no tiene voluntad, el Homo sapiens se mueve en cuatro puntos básicos y tiene que despertar los otros 3. Entonces, ese punto básico es como nos movemos en lo cotidiano, pero hay que empezar a trabajar con esfuerzo y sacrificio, sacrificar a veces el dormir para levantarte a meditar, sacrificar para, pues tienes que hacer ejercicio, sacrificar, tienes que llevar una alimentación adecuada, sacrificar, pues a lo mejor es algo que te gusta mucho el cigarro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes que sacrificar tus vicios, tienes que sacrificar tus pasiones, porque están en la parte animal, ¿sí? Ese exceso, porque nacemos con un cuerpo regido por 4 elementos. Siempre el alquimista sabe que todo está regido por 4 elementos. Y esos 4 elementos son 4 seres que nos habitan cuando nacemos. Yo siempre digo, son 4 seres inteligentes, 4 energías inteligentes comandadas por un tonto, el ego. Sí. Entonces, ¿cuáles son? Esas 4 seres inteligentes son un ser de fuego, un ser de tierra, un ser de aire y un ser de agua. ¿Y de qué nos sirven cada uno? Ahí va. El ser de fuego es el que rige tu aparato procreador, ¿sí? Cuando ese aparato de la procreación se afecta, entonces caes en muchos complejos de inferioridad, de superioridad, de muchos tipos. Ese es el ser de fuego. Luego, el ser de tierra es ese ser que comanda algo que a todo mundo yo he visto nos afecta, el sistema digestivo. El sistema digestivo, entonces, cuando se descompone nuestro sistema digestivo, caemos en el egoísmo, en los celos, en la envidia,
en todas esas sensaciones de emociones negativas, en esta parte rapaz, ¿no? Donde queremos todo, ¿no? Y nos volvemos muy cerrados. Luego, el ser de agua, pues rige nuestro aparato circulatorio. Y cuando ese ser lo dominamos, y nosotros no seguimos sus pasos, entonces viene todo tipo de emociones, depresión, histeria, etcétera. Eso está en el circulatorio. Y por último, el ser de aire es el aparato respiratorio. Entonces, tú imagínate que cuando un adolescente fuma por primera vez, ¿qué pasa? Ese ser de aire le provoca tos, malestar, náusea, no le gusta, pero insiste por cultura, por moda, por influencia, por contagio de los demás en fumar. Y el ser de aire dice, bueno, ahí te ves, cedo. Y entonces ahí tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es yo qué hago con mis 4 aparatos básicos, con estas 4 inteligencias. Las elevo o me dejo ir en las emociones negativas, en los vicios, en las pasiones. El quinto estado sería cuando el hombre empieza a manejar toda la médula espinal, todo el sistema cerebroespinal, que nosotros desconocemos totalmente todas las capacidades de ese cerebro. Entonces ya empezamos a pensar. Y por último, lo que el ser logra, que ese es un logro del ser humano, eso es lo que tenemos que crear, es el ser volitivo, o sea, la voluntad. El que está en los 4 básicos no conoce la voluntad, no hay voluntad. Entonces dicen, yo por voluntad hice, no, es un impulso, pero no es voluntad. Voluntad es... La voluntad. ¿Qué podemos lograr con la voluntad? Todo lo que tú quieras, una existencia real donde vas a vivir la vida que tú quieres vivir. Cuando tienes ya voluntad, tú ya estás en armonía con la vida, con el mundo, porque esa voluntad es única y solo viene de los planos superiores. La voluntad es una cualidad y característica de los planos superiores. Entonces, lo que estamos haciendo es desprogramándonos para poder conectarnos con la voluntad divina. O sea, eso habla de cuando también se despierta nuestra luz, cuando estamos ya conectados con una divinidad, con la divinidad. Cuando probablemente la voluntad se despierta y ahí es cuando empieza el trabajo más fuerte del iniciado, porque el 7º punto es el ser superior. Todos, Homo sapiens y hombres estelares, traemos un ser superior, pero estamos desconectados de él. Entonces, cuando el que ya llegó al ser volitivo se conecta con ese ser superior, que es el ego superior, en ese momento tú puedes divinizar tu alma y lograr todo lo que tú quieras, ¿sí? Y como ya tienes conciencia, no vas a querer lograr ninguna cosa que afecte a nadie, ¿sí? Y te vuelves una persona de absoluta conciencia. O sea, suena como algo que uno desea hacer, pero que en este mundo terrenal suena como que puede ser aburrido, como que, ya me voy a convertir en monje. O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a llegar a un punto de iluminación en donde tengamos que a lo mejor sentimos que vamos a tener que renunciar a nuestro ser terrenal? Sí, fíjate, porque se exige sacrificio y se exige esfuerzo para vencer las pasiones más densas. Te voy a poner el ejemplo como más práctico. Cuando tú estás aprendiendo a meditar, ¿qué pasa? Te pica el cuerpo, estás aburrido, dices ya basta y estás pensando en todo y menos conectado. Entonces ese es el trabajo arduo de la meditación y te puede llevar muchísimo tiempo conectar en meditación, pero en el momento que tú conectas con la meditación, tú siempre quieres estar en ese estado. Esos son los placeres del mundo superior, que cuando tú tienes un placer del mundo superior, ya no te interesan los placeres del mundo inferior y tu sexualidad se vuelve sagrada y tu sexualidad se vuelve más placentera que lo que era cuando estabas en el nivel más bajo.
O sea, hacia allá arriba, Margarita, con esta pregunta, porque pareciera que entonces nos dividiéramos entre casi que de la cintura para abajo me quedo en el terrenal y de la cintura para arriba me voy únicamente a esta parte iniciática o el despertar de la conciencia. Y no, el chiste de llegar al despertar máximo de la conciencia, que es un trabajo que te lleva toda la vida, y hay quien lo logra y quien Y no hay lo vidas, vidas y vidas. o tú crees que ya estás y de repente, ¡pum!, otra vez te das cuenta que no. Es justamente conectarnos desde los pies a la cabeza, desde Todo. tomar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, los placeres de la vida, los sentidos, pero sacralizarlos de alguna manera, subirlos como la energía a un punto en donde si vas a compartir tu sexualidad con alguien, sea desde un lugar de honorabilidad, de amor, de respeto, de todos los valores, alejándote de toda esta parte de que nos hemos vuelto a veces como objetivizamos a las personas, ¿no? Sí. Ya tomo este y me como a este y luego al otro y no me importa. Y es una falta de respeto a nuestro propio cuerpo, a nuestra mente, y en este caso del despertar de la conciencia es como entender que hay una manera más hermosa de vivir la vida desde un lugar de profundo amor por uno mismo primero, y ese amor que se despierta con tu luz, poderlo ver en el otro. Claro, lo que conseguimos en el camino espiritual es despertar al máximo nuestra sensibilidad. Entonces, cuando tú eres más sensible, disfrutas absolutamente todo y te muestras en alegría y tienes ganas de entregarte a los demás y darte a los demás y convivir y compartir y ser feliz y arreglarte y lucir y estar siempre muy bien porque estás feliz, tu alma está feliz. De hecho, la tristeza es una emoción del alma. El alma está triste porque vino a la vida y no está logrando aquello que es nuestro cometido principal. Si tú pudieras el día de hoy regalarle algo a la humanidad con una varita mágica y le dijeras, hoy les doy este don, ¿qué les regalarías? Yo les regalaría paciencia y empeño, porque eso es lo que se necesita para permanecer en este trabajo. Es un trabajo de años, es un trabajo de vidas y se necesita llenarse de paciencia y de un gran empeño por ir dando un pasito, un pasito, un pasito, pero ir probando los frutos de este camino. Eso es lo que yo les daría. Un camino lleno de amor. Un Y camino eso es algo que cuando tocas estos puntos amorosos en este camino espiritual, de ponerte al servicio de los demás, de estar como en la conciencia de que tú tienes una luz, pero que también el otro tiene una luz, y que si conectamos desde ahí, el mundo sería totalmente diferente, ¿no? Porque exactamente. Y nunca hacerlo desde el debe ser, jamás, sino que tiene que ser un derramarte, ¿sí? Un llenarte tú para después derramarte. Entonces es un máximo placer ese. es un Así amor es. que prenda de alguna manera. Es un amor que se derrama, que sí, exactamente, hasta donde llegues y hasta donde puedas, ¿no? Pero bueno, en el camino vamos y tenemos emociones también. Lo que pasa es que esas emociones ya no nos doblan y las procesamos y entramos en el proceso de la alquimia, ¿sí? Dominamos ese proceso para empezar a destilar de esos sentimientos y emociones el oro que está escondido ahí. Sí. Pues Margarita, de verdad es un placer siempre tenerte, como yo lo digo, eres un regalo en mi vida y lo voy a agradecer siempre, te quiero profundamente y muchas gracias por hacer parte de estos universos. No, yo encantada de la vida y me encanta tu programa y creo que programas de estos son los que necesitamos, porque este es el trabajo de todos. Nadie rema solo y entonces necesitamos que todos se pongan a remar para que este mundo verdaderamente cambie. Así es. Margarita, muchísimas gracias. Y yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.